Acción. Bueno, ahí estamos, ahí puedo compartir pantalla. Cualquier duda que tienen, sí, abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? Voy a apagar la cámara, la prendo y la apago de ratito, ¿sí? Y ahí empezamos. Cualquier duda, por favor, ¿sí? Porque de repente yo no sé si me desconecté y me quedé sola, si me van mechando y me van haciendo algunos comentarios, me siento más acompañada. Hay poca gente conectada, estoy viendo. Bueno, vamos a empezar acá. Entonces, empezamos con codificación de programas. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es un teorema que nos va a dar una función biyectiva entre n cuadrado y n. ¿Se acuerdan que cuando vimos cardinalidad, yo les dije más adelante, fíjense lo rápido que pasa el tiempo, vamos a ver una función biyectiva entre n cuadrado y n. Acuérdense que en su momento, en cardinalidad, cuando probamos que n cuadrado es coordinable con n, lo que habíamos visto es la idea de las diagonales de Cantor, pero para probarlo habíamos hecho una función inyectiva de n en n cuadrado y una función inyectiva de n cuadrado en n, entonces con el teorema de Bernstein terminábamos probando que son coordinables. Bueno, ahora acá les presento a una función biyectiva, porque de hecho hay infinitas funciones biyectivas de n cuadrado en n, y acá les presento una de ellas. Entonces, vamos a probar que esta función es biyectiva y tiene nombre, se llama función par. Me molesta un poco que se llame función par, porque ya tenemos otra función que se llama par, pero bueno, se llama función par. Bien. Vamos con la inyectividad. Tenemos xy igual a b, si solo si, 2 a la x por 2y más 1 menos 1 es igual a 2 a la a por 2b más 1 menos 1. Sumo uno de los dos lados, nos queda 2x, 2y más 1 igual a 2a, 2b más 1. Pero entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, fíjense que esto es impar y esto es impar. El teorema fundamental de la aritmética decía que todo número entero, que no es ni 0, ni 1, ni menos 1, se puede escribir de forma única como el signo multiplicado por los primos ordenados de menor a mayor, elevados al exponente correspondiente, ¿no? Entonces, y de forma única, con lo cual, si estos dos números son iguales, la cantidad de 2 que tiene que tener el número de la izquierda es igual a la cantidad de 2 que tiene que tener el número de la derecha. Eso me lo dice el teorema fundamental de la aritmética, que lo abrevié TFA. Eso dice que x es igual a y, perdón, que x es igual a a, ¿sí? Y entonces nos queda que 2y más 1 es igual a 2b más 1. Pero entonces x es igual a a e y es igual a b. Es decir que xy es igual a AB y de esta forma probamos la inyectividad. ¿Está bien? Sobre inyectividad. Agarro un Z que está en N. Quiero ver que existe un AB tal que AB es igual a Z. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que AB es igual a Z si solo si 2 a la A, 2B más 1 menos 1 es igual a Z. Si solo si 2 a la A, 2B más 1 es igual a Z más 1. Entonces, yo quiero ver que existe un A y un B. ¿Cómo me puedo construir el A? Bueno, el A, entonces lo que uno tiene acá, tomo A igual al B sub 2 de Z más 1.
¿Está bien? El b sub 2, si se acuerdan de álgebra, lo que me decía es la cantidad de veces que aparece el 2 en la factorización del z más 1. Como esto es impar, justamente A es la cantidad de veces que aparece el 2 en la factorización de z más 1. Entonces, de esa manera, encontramos eso. Otra forma de pensarlo, lo escribo acá porque nos puede llegar a servir más adelante, otra forma de pensarlo es que A es igual al máximo t, tal que 2 a la t divide a z más 1. ¿Está bien? Es otra forma también de pensar cómo puedo encontrar el A. Y una vez que encontré el A, encontrar el B es sencillo. ¿Por qué? Porque entonces B, tomo B como, una vez que ya tengo el A, tomo B como z más 1, ¿sí? Dividido 2 a la A, pero este número es natural, porque justamente A es la cantidad de veces que está el 2 en z más 1, ¿sí? A esto le resto 1, como a esto ya le había sacado todos los 2 que tenía, este número es impar. Entonces, al restarle 1, me queda que es par. Entonces, si este número es par, al restarle 1, lo puedo dividir por 2 y me va a dar natural. ¿Por qué tengo que justificar todo eso? Porque si yo hago un simple despeje y no digo que esto es natural, bueno, no puedo justificar que encontré un A y un B en n cuadrado que me va a servir, ¿sí? Entonces, justamente ahora, si yo hago el B2 de z más 1 y B lo escribo como z más 1 sobre, si a esto lo llamo A, 2 a la A menos 1 dividido 2, ¿sí? Reemplazando, lo dejo para que lo hagan ustedes, va a dar justamente z. ¿Sí? Entonces, de esta manera probamos que la función es biyectiva. ¿Sí? Y, o sea, ya lo sabíamos que n cuadrado es coordinable con n, pero ahora encontramos una función, les mostré una función que hace un mapeo 1 a 1 entre un número natural y entre los naturales y n cuadrado. Entonces, dado un número natural, le podemos hacer corresponder un par en n cuadrado. Fíjense. Ejemplo. Hallar xy tal que xy, la función par de xy es 11. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Xy es 2 al... la idea es que no se acuerden de memoria lo que hicimos ahí arriba, sino, sí, por supuesto, se van a tener que saber de memoria la función par xy, que es 2 a la x por 2y más 1 menos 1. Entonces yo quiero que esto sea igual a 11. Esto va a pasar, si solo si, 2 a la x por 2y más 1 es igual a 12. Como 12 es 2 al cuadrado por 3, esto pasa si, solo si, por teorema fundamental de la aritmética, x es igual a 2 y 2y más 1 es igual a 3. O sea, si, solo si, x es 2 e y es igual a 1. Por lo tanto, 2, 1 da 11. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, siempre que me den un número natural, puedo encontrar un par de números en n cuadrado, que son los que se corresponden con ese número natural. Bueno, vamos a ver ahora un teorema. Después les cuento un poquitito hacia dónde vamos, pero vamos un poquito más acá. Teorema barra definición, ¿no? Porque lo que voy a hacer es definir cosas y demostrar ciertas propiedades sobre los objetos que vamos a definir. Entonces voy a definir una función que va de n en n, tal que L, evaluada en un número natural, devuelve X. Si yo digo L de Z igual a X, así solito no definí nada. ¿No? Si escribo esto así, digo, L de Z es igual a X. O sea, L de 8 es, ni idea, porque ese X tiene que tener algún vínculo con el Z. Hasta ahí no definí nada. Pero bueno, ¿quién sería ese X? Tal que
la función par de x, y me da z. ¿Por qué esto está bien definido? Porque como la función par es biyectiva, dado un z, existe un único x y un único y, tal que la función par de x, y es z. Existe el x, existe el y son únicos. Entonces, si yo digo, la función L evaluada en z, devolveme este número, como este existe y es único, porque lo acabamos de probar, existe porque la función es sobreyectiva. Es único porque la función es inyectiva. Lo escribo. Este existe porque esta función es sobreyectiva. Es único porque esta función es inyectiva. Entonces me devuelve eso. Y L viene, ¿sí? Esta L viene de left. ¿Está bien? Yo les dije que no me gusta mucho, estamos en Argentina, me gusta más hablar en castellano, pero respeto estas nomenclaturas que son estándar, ¿sí? Para no hacernos líos, ¿sí? Y así como hay un left, ¿qué se imaginan que habrá? Un right, ¿está bien? Y entonces el right, ¿qué es lo que nos va a devolver? R de Z me va a devolver I. ¿Y quién es el I? Tal que XY es igual a Z. De la misma forma, esta función está bien definida porque el Y existe, porque la función par es sobreyectiva y es único porque la función par es inyectiva. Bueno, hasta ahí, estos son definiciones, ¿no? Esto defino función left y función right. Y lo que vamos a demostrar es que la función L, la función R y la función par son funciones RP. Ven cómo seguimos trabajando con recursivas primitivas, ¿sí? Pero ahora encaminados a ver otra cosa que ya se las diré un poquito más adelante. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, de las tres, la que es más fácil probar que es RP es la función par. Vamos con esa entonces. Veamos que la función par es RP. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a ver, recordemos cómo la definimos, ¿no? La función par, dijimos, función par, esto es 2 a la x, 2i más 1 menos 1. Fíjense que esto es mayor o igual que 1. Esto, x lo más chiquito que puede ser es 0, entonces es mayor o igual que 1. Con lo cual, esto puedo decir que es igual a poner la resta truncada. Fíjense que quiero probar que es RP, con lo cual me tienen que aparecer todas funciones. Me tienen que aparecer todas funciones que sepamos que son RP. ¿Está bien? Entonces por eso me viene bien transformar la resta en una resta truncada. ¿Está bien? Bueno, entonces, pero lo justifiqué. Cuando puse este, no es tanto lo que hay que justificar, pero lo poco que hay que justificar hay que hacerlo. Entonces, justamente como pasa esto, en este caso, la resta truncada me queda igual a la resta. Entonces la puedo reemplazar directamente sin tener que analizar nada después. Bueno, y acá, ¿qué más nos queda? Esto va a ser el producto, ¿sí? De la función potencia, de la función constante 1, elevada a la x, porque si dice 2 a la x estoy poniendo como si fuera 1 a la x, porque acuérdense que la función potencia de AB, la que está en la práctica, es a más 1 a la b. Entonces acá tengo que poner pot de 1, x, de la función constante 1 a la x.
Es el producto de esto por el sucesor, ¿sí? De, no sé, de la suma de I, ¿sí? Resta truncada H1 de X. Bueno, y ahí les dejo como tarea que sigan escribiéndolo, o sea, tarea poder escribir función par como la resta truncada compuesta con bla, bla, bla. Entonces, bueno, o sea, la escribo ya que estoy. La resta truncada compuesta con quién sería, con el producto. Vamos a borrar tarea, porque si no después van a decir que era lo que había quedado pendiente. Pero lo voy a escribir acá más abajo. Me queda que la resta truncada es, perdón, la función par es resta truncada compuesta con el producto, que está compuesto con la función potencia, compuesta con H1 por Pi1. Todo esto por el sucesor compuesto con suma, compuesto con pi2 por pi2. ¿Está bien? Entonces es el producto de esto con esto. Y la resta truncada se la aplico a este producto con H1 compuesto con pi1. ¿Está bien? De esa manera probamos que la función par es RP. Entonces, esta es composición de resta truncada, producto, potencia, función constante H1, suma, eh, falta alguna, pi1, pi2 y sucesor. Estas RP por ejercicio de la guía. Estas RP por ser iniciales. Entonces, como es composición de funciones RP, entonces esta es RP. Y eso ya, listo. Ahora tenemos que probar que L es RP. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, creo que se entendido perfecto. Genial, gracias. L, primero lo voy a escribir de una manera que se entiende, después de una manera que está buena que la entendamos. L de Z, acuérdense, ¿quién es L de Z? L de Z es X, tal que XY es Z. Como lo acabamos de ver, ¿sí? Lo escribo acá para que lo tengamos a mano, para que lo tengan acá a la vista. Esta después ya, como dije, la tienen que saber de memoria. Bueno, entonces, fíjense, si yo digo que L de Z es el máximo X menor o igual que Z más 1, tal que la potencia de 1X divide al sucesor de Z. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo acá? Que esto es el máximo X menor o igual que Z más 1, tal que 2 a la X divide a Z más 1. ¿Está bien? ¿Eso se entiende? Sí, sí, sí. ¿Por qué esta cota es válida? ¿Por qué? Nosotros sabemos que si D divide a Z más 1, entonces, como D es natural y Z más 1 es natural,
D tiene que ser menor o igual que Z más 1. ¿Está bien? Entonces, 2 a la X es menor o igual que Z más 1, ¿no? Si 2 a la X divide a Z más 1, entonces 2 a la X tiene que ser menor o igual que Z más 1. Y también sabemos, no sé de dónde o de muchas partes, por ejemplo de discreta, cuando vieron complejidad, deben haber visto que X es menor estricto que 2 a la X. Esto se puede probar por inducción en X, ¿sí? También puede ser que lo hayan visto en análisis. Entonces me queda esto de acá. O sea, sabemos esto, uniéndolo con lo de arriba, tenemos que esa cota es válida. Y ahí justifiqué la cota que puse. Entonces, L la estamos escribiendo como sería, a ver, L de Z es el máximo acotado sub P de el sucesor de Z, ¿no? A ver si está bien. Esto es el máximo X menor o igual que Z más 1 de P de X. Uy, no, porque aparece Z, qué molesto. Entonces, ¿cómo lo arreglábamos eso? Así. ¿Qué hacía? Le agregaba una variable, ¿no? Entonces, el máximo acotado ZZ, y entonces esto, perdón, ZZ no, sucesor de Z va a ser el último, sucesor de Z, entonces esto va a ser el máximo X menor o igual que el sucesor de Z de P, de CP, de ZX. ¿Y quién es CP de ZX? CP de ZX tiene que ser el div, lo habíamos hecho, de potencia de H1 de X y sucesor de Z. ¿Sí? Entonces, como L es el mínimo acotado compuesto, el mínimo acotado sub P, compuesto con, bueno, a veces es más fácil escribir, a veces la notación matemática ayuda para escribir un poco menos. Lo que tenemos acá es que como L lo puedo escribir como mínimo acotado sub P compuesto con pi1 por el sucesor compuesto con pi1. Todas estas son inicial, entonces RP, ¿sí? Y si esta es RP, entonces todo esto RP por teórica. Entonces LRP por composición de RP. Que PSRP todavía no lo había escrito, y entonces ¿qué me queda? CP es div, compuesto con potencia, compuesto con H1 por pi2, perdón, H1 compuesto con pi2, todo esto por pi2, ahí está evaluada la potencia, y es el div de todo esto por el sucesor compuesto con pi1. ¿Está bien? Bueno, y acá, si fuera un parcial, ya no voy a seguir escribiendo con tanto detalle para poder avanzar, pero entonces div es RP, etcétera. ¿Sí? Para poder decir que el predicado es RP por ser composición de RP. ¿Con esto hay alguna duda con esto que hice?
Yo me perdí un poco cuando hiciste el asterisco. Cuando probé que P es RP, Sí. el asterisco porque ya acá estoy poniendo el mínimo acotado sub P es RP si P es RP. ¿Está bien? Por teórica. Entonces, lo que me faltaba, cuando puse el asterisco, es que me faltaba probar que P es RP. Lo que te perdiste es cuando escribí el P de esta manera. Sí. Fíjate, voy de acá para acá. Entonces, CP es div compuesta con potencia por sucesor. Potencia por sucesor. Pero la potencia está compuesta con pi1 de la segunda variable. Entonces, pi1 por pi1 compuesto con pi2 por pi2, porque pi2 es la x. Y acá me dice el sucesor de quién? De la primer variable, o sea, de pi1. ¿Se entendió? Ah, ok, ahora sí. Perfecto. Genial. Otra forma de hacer L. Otra forma de escribir L, ¿no? Hacer L está mal dicho. Otra forma de escribir L. Fíjense. Esta quizás al principio cuesta un poquito más verla, pero es interesante. Es el mínimo X menor o igual que Z, tal que existe un Y. En principio uno dice, bueno, lo puedo pensar así, después le pongo la cota. Es el mínimo X, tal que existe Y, que Z es igual a XY. Fíjense que el left, justamente lo que quiero es que me devuelva lo que está a la izquierda de la función par. O sea, quiero que me devuelva el X. Entonces, el mínimo, si existe ese X, me va a devolver el mínimo X que cumple eso. Ahora bien, nosotros sabemos que para cualquier Z natural existen X e Y son únicos. Existen X e Y son únicos. Entonces, si yo pongo acá, ¿existe Y tal que pasa esto? Y sí, siempre es cierto. Y devolveme el mínimo X que cumple esto. Y me va a devolver el único que hay. Porque ese es único, porque justamente esta función es inyectiva. ¿Se entiende eso que dije? Sí. ¿Dudas? Bueno, Me para poder perdí un decir que es poco un con mínimo, eso. vamos de nuevo. Yo lo que tengo es que, dado Z, existe un único X y un único Y, tal que la función par de X y me da Z. ¿Está bien? Eso ya lo probamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando yo digo, existe Y, tal que Z es igual a X y esto siempre va a dar verdadero. ¿Estamos de acuerdo que siempre da verdadero? Sí. Devolveme el mínimo X que cumple esto. Bueno, como hay un único X que cumple eso, me va a devolver ese X. Si yo acá hubiese puesto máximo en vez de mínimo, y también anda. ¿Está bien? Ah, ok, perfecto. Sí, gracias. No, de nada. Genial. Entonces ahora, para poder escribirlo como composición de funciones RP, necesito acotar la X y acotar la Y para que me quede un mínimo acotado y un existencial acotado. Y yo digo que la cota que sirve, o una cota que sirve, es esta. Pero tengo que demostrar que esas cotas son correctas. ¿Qué quiere decir? Porque, a ver, si X fuera 2 por Z y digo X menor o igual que Z, no me va a devolver lo que quiero. ¿Estamos? O sea, yo tengo que ver que efectivamente X es menor o igual que Z y que Y es menor o igual que Z. Entonces vamos a probar, vamos a llamar a esto cota 1 y a esto cota 2. Veamos que la cota 1 es válida. Bueno, supongo que X es mayor o igual que Z más 1 y voy a intentar llegar a un absurdo. Si X es mayor o igual que Z más 1, 2 a la X es mayor o igual que 2 a la Z más 1.
Y por lo que dije antes, que lo vieron en discreta y o en análisis, 2 a la z más 1 es estrictamente más grande que z más 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Como 2i más 1 es mayor o igual que 1, entonces 2i más 1 por 2 a la x es mayor o igual que 2 a la x, y usando lo anterior, esto es más grande que z más 1. ¿Sí? ¿Está bien? Pero entonces, por propiedad transitiva, 2i más 1 por 2 a la x es más grande que z más 1. Pero entonces, 2i más 1 por 2 a la x menos 1 es más grande que z. Pero si se acuerdan, ¿esto quién es? Es z. Entonces llegué a que z es mayor que z, lo cual es un absurdo. El absurdo vino de suponer que x es mayor o igual que z más 1, por lo tanto x es menor o igual que z. ¿Sí? Sí, perfecto. Buenísimo. Ahora vamos a ver que la otra cota es válida, es más o menos lo mismo. Veamos que la cota 2 es válida. Entonces, supongo, voy a hacer lo mismo, que i es mayor o igual que z más 1 y voy a intentar llegar a un absurdo. Entonces, como 2i más 1 es mayor o igual que i, puedo decir entonces que 2i más 1, ¿sí? No, voy a usar otra cosa. Como, digo, i es mayor o igual que z más 1. Entonces, 2i más 1, a ver si están de acuerdo conmigo, es más grande que 2z más 1 más 1. Directamente hice 2i más 1 de los dos lados. Multipliqué por 2 de los dos lados y sumé 1 de los dos lados. Esto me queda 2z más 3. Y 2z más 3 es más grande que z más 1. ¿Está bien? Entonces tenemos que 2i más 1 es más grande que z más 1. Por otro lado, como 2 a la x es mayor o igual que 1, puedo decir que 2 a la x por 2i más 1 es mayor o igual que 2i más 1 más lo que teníamos de antes, esto es más grande que z más 1. Entonces nos queda que 2 a la x por 2i más 1 es más grande que z más 1. Entonces, 2 a la x por 2i más 1 menos 1 es más grande que z. Pero esto es z. Entonces llegamos a que z es más grande que z, lo cual es un absurdo. Como esto vino de suponer que i era mayor o igual que z más 1, tenemos que i es menor o igual que z. Y de esa manera probamos las dos cotas. ¿Sí? Probamos que las dos cotas son válidas. Por lo tanto, podemos escribir, por lo tanto nos quedó que está bien escrito que L de Z es el mínimo X menor o igual que Z, tal que existe Y menor o igual que Z, Z igual a XY. Voy a escribir esto como composición para que les quede ya escrito, ¿sí? ¿Cómo sería? Esto es un existencial acotado, ¿sí? Que acá aparece Z, pero acá también aparece Z, que no debería aparecer. Entonces, vamos a escribir cómo sería esto. Esto vendría a ser el existencial acotado sub P
qué variables están involucradas. Y es el parámetro que tengo acá, la variable muda, como la t, la que habíamos llamado t la otra vez. Entonces acá sería x, z, z. ¿Por qué la z la duplico? ¿Sí? Porque entonces esto es el existe y menor o igual que z, donde este es este, de cp de xz, donde este z es este que está acá, y. ¿Y el cp quién es? El cp de x, z, y es el eq de z con la función par xy. ¿Está bien? Es decir que cp es eq compuesta con pi2 por la función par compuesta con pi1 por pi3. Bueno, entonces no lo voy a escribir, ustedes lo escribirían, CP es RP porque es composición de Q, que es RP por ejercicio de la guía, Pi2 es RP por ser inicial, par es RP por teorema de la teórica, Pi1 y Pi3 son RP por ser iniciales. Entonces CP es composición de funciones RP, por lo tanto es RP. Y esto es el existencial acotado, sub P es RP porque P es RP. ¿Estamos de acuerdo? Pero L es un mínimo acotado, entonces L va a ser el mínimo acotado sub Q, ¿sí? Acá dice X menor o igual que Z, X vendría a ser como la variable muda, pero acá me aparece, acá adentro aparece la X, ¿sí? La X que aparezca está bien, digo, aparece Z. Entonces voy a hacer el mínimo acotado ZZ. ¿Esto quién es? Esto es el mínimo T, o llamémoslo X, el mínimo X menor o igual que Z, donde este Z es este que está acá, de CQ de ZX. Este Z es este que está acá. ¿Está bien? ¿Y quién es CQ? CQ de ZX es justamente este, el existencial acotado sub P de X, Z, Z. Entonces, CQ, ¿quién es? Es el existencial acotado sub P compuesta con pi2 por pi1 por pi1. Las proyecciones son iniciales, entonces es RP. El existencial acotado sub P, siendo PRP, que lo probamos antes, me queda que es RP, entonces CQ es RP por composición de funciones RP. Y por lo tanto, acá, perdón, tendría que haber escrito L de Z. Por lo tanto, L lo pude escribir como el mínimo acotado sub Q compuesto con pi1 por pi1. Las proyecciones son iniciales, entonces son RP, y el mínimo acotado sub Q por teorema de la teórica es RP porque Q es RP y ya lo probamos. ¿Está bien? Acá lo que hice fue practicar un poquito de nuevo todo lo que estuvimos trabajando de funciones RP al escribir estas cosas. Y todo lo que yo dije de forma oral, en un examen lo tienen que escribir, ¿no? En un examen escrito tienen que escribirlo. Ahora, fíjense que demostramos que L es RP. Ahora yo quiero demostrar que R es RP. Fíjense que lo puedo hacer de forma análoga. R de Z lo puedo escribir como el mínimo. ¿Quién me lo dictaría? A ver. Bueno, lo podría escribir como el mínimo y menor o igual que Z, existe X, menor o igual que Z, Z igual a XY. Acá les pido que se tomen el trabajo de probar que R es RP, porque van a tener que repasar lo que escribí arriba para ver si se entendió.
y es análogo, ¿no? Básicamente es como cambiar donde le existe por el mínimo, ¿no? Cambiar X por Y y ya está. Pero la idea no es que cambien X por Y y ya está, sino que lo hagan pensando, tratando de entender bien y de asimilar todo lo que escribí en negro. Y no sé, yo supongo que quizás la forma de escribir L, yo escribí L de dos maneras distintas, ¿no? Escribí L con, ¿dónde está? Acá. Escribimos L como el máximo X, tal que pasa esto, que por lo menos para mí es más intuitiva esta forma de escribir L que la otra. El tema es que la otra forma de escribir L, con el mínimo y el existe, esta que está acá, además de dar una idea que, la verdad que esta a mí me la mostraron, no se me ocurrió, dar una idea que está buena, que uno la puede usar, replicar en otro tipo de problema, ya uno la puede replicar rápidamente para R, porque la manera del div que habíamos hecho antes para L no nos sirve para R, no tenemos una idea parecida para R. Entonces, justamente esta manera de escribir L nos ayuda a escribir R. Es una manera de pensar que es fácil escalarlo a R para probar que R es RP. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? Por ahora no. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a ver unas funciones nuevas que se llaman funciones de Gödel. Vamos primero a definirlas y después demostrar algunas cosas. Entonces, definición, numeración de Gödel. No sé si escucharon hablar de Gödel. Sea un natural mayor o igual que 1 para cada K se define una función que va de nk más 1 en n, ¿sí? Tal que A0 acá es igual a P0 a la A sub 0 por P1 a la A sub 1 por PK a la A sub K. Donde PI representa el I más un ésimo primo. Primo positivo. Es decir, P0 es el primer primo, P1 es el segundo primo, P2 es el tercer primo, bueno, y así. Nombre a esto se llama número de Gödel de la secuencia A0 acá. Ejemplo, esto va a ser 2 a la 1
por 3 a la 0, por 5 a la 0, por 7 al cuadrado. O sea, esto me da 2 por 7 al cuadrado. Si tengo, por ejemplo, 1, 5, esto es 2 a la 1 por 3 a la 5. Una cuestión con respecto a la notación, ¿no? Si uno fuera bien formal, acá debería poner un sub k para indicar de qué función estamos hablando. Lo que pasa es que en general no se pone, porque digamos, cuando uno evalúa la función de Gödel, si yo lo evalúo en un vectorcito de 4 coordenadas, ya sé que estoy hablando de la función que va de n4 en n, ¿sí? Si yo lo evalúo en uno que tiene 2 coordenadas, ya sé que estoy hablando de la función que tiene como dominio n al cuadrado. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Entonces acá lo que acabo de definir son infinitas funciones, ¿no? Para cada valor de k tenemos una función distinta y acabamos de definir infinitas funciones. Y una cosa más, fíjense que si yo pongo, por ejemplo, 3, 1, 0, esto da 2 a la 3 por 3, ¿no? Da 24. Si yo pongo esto también da 2 al cubo por 3, que es 24. Pero el primer 24 me lo arrojó la función que va de n cubo en n, y el segundo 24 me lo arrojó la función que va de n cuadrado en n. ¿Sí? Me tildé, no sé si habrán dado cuenta que estoy como, porque acá, no sé por qué puse mayor igual que 1. Vamos acá, en principio, K perteneciente a los naturales, ¿sí? Ahí, corrijo eso. Bueno, después cualquier cosa vuelvo, pero es K perteneciente a los naturales. ¿Sí? Podría tener un único valor, y si no, no lo estoy permitiendo, podría tener esto. Esto sería 2 a la 1, que es 2. ¿Sí? Si no, de la otra manera, como lo estaba escribiendo, siempre tenía que tener al menos 2 variables, podría tener eso. Bueno, hasta acá vamos bien. Vamos con un teorema. Las funciones que calculan los números de Gödel son inyectivas y RP, pero no son sobreyectivas. Vamos con lo fácil. ¿Por qué no son sobreyectivas? Me gustaría que me digan. ¿Tenés el 0? No está el 0, perfecto. Es lo que siempre me dicen. También el cero no se puede escribir como productos de primos, ¿no? Entonces tenemos eso. Y quiero que me den otra, o sea, con esto alcanza, ¿sí? Con esto estamos súper bien. Pero uno diría, y bueno, y si de alguna manera le agrego el cero, ¿se vuelven sobreyectivas?
Hay otra razón que es inarreglable, porque digamos, si fuera solo por el cero, uno diría, bueno, le agrego el cero de alguna manera, hago un corrimiento, les agrego el cero y la vuelvo sobreyectiva. Pero hay algo que es No inarreglable, tenés a los infinitos primos. claro. Otra forma de mostrar que no es sobreyectiva es cómo esto es P0 a sub 0 por PK a la sub K, entonces PK más 1 no está en la imagen de esta función. Le voy a poner acá para que se entienda de cuál estoy hablando. Siendo PK más 1, el primo que le sigue a PK. ¿Se entiende? Y así como no está ese en la imagen, ningún número, ningún primo mayor que PK más 1 está en la imagen. Bueno, ya probamos de 1000 formas que no es sobreyectiva. Vamos a ver que es inyectiva. Entonces, yo voy a probar que cada función es inyectiva, ¿no? Yo tengo infinitas funciones, voy a probar que cada una de ellas es inyectiva. Entonces, escribo esto. Esto me da que esto es P0 a la sub 0 por PK a la sub K igual a P0 a la B sub 0 por PK a la B sub K. Y entonces, fíjense acá cómo nos ayuda el teorema fundamental de la aritmética. Nos dice que AJ es igual a BJ para todo J entre 0 y K. Entonces, listo, acabamos de probar la inyectividad. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Los demás, Sí, sí. bien. Sí. Ahora quiero probar que es RP. Ahora esto de que estemos probando que estas funciones SRP no es un simple divertimento. Ustedes podrán decir divertimento para vos, no para mí. Bueno, no sé, espero que ya empiecen a encontrar el gustito a ver que algo es RP. No es una cuestión lúdica el probar que estas funciones son RP. En principio estoy probando que la función par, left, right, las funciones de Gödel son RP porque las vamos a usar para algo importante que va a ser el cierre de lo que vamos a ver en la materia. Entonces, estamos con un objetivo que lo vamos a usar en algo que va a ser lo último que vamos a ver en la materia. Más allá de eso, tiene un montón de aplicaciones más. Tanto la función de par, la función par como la función de Gödel, nos van a ayudar, por ejemplo, a tener memoria. Vieron que cuando uno prueba que una función es RP, yo les dije que era algo así como programar, pero cuando uno programa, usa mucho la cuestión de tener variables donde guardar valores, ¿no? Cuando nosotros programamos, sería, ¿cómo hago para programar sin variables, ¿no? Sin poder guardar valores. Entonces, si yo les digo que cuando uno escribe las funciones como composición de funciones o como esquemas recursivos, les digo que eso se asemeja mucho a una forma de programar, que es la programación funcional, que hacemos que no tenemos variables. Entonces, yo digo que la función de Gödel y la función par nos van a ayudar a tener memoria, en el sentido de que nos van a ayudar a guardar valores sin tener variables.
entonces nos van a permitir hacer recursiones de orden más grande. Vieron que cuando definí esquema recursivo 1, yo les dije, bueno, esto parece muy pobre porque parece que puedo hacer solamente recursión en una variable. Bueno, esto nos va a permitir hacer recursiones en más variables, que probablemente, no sé si primero les mostrará un ejemplo Mechi o yo, pero alguna de las dos les va a mostrar un ejemplo llegado el momento. Quédense con eso, con que son súper importantes estas funciones, se los estoy diciendo ahora porque es importante que las entiendan, que entiendan cada una de las cosas que estamos haciendo con estas funciones por las aplicaciones que les vamos a dar, ¿sí? Tanto la función par como la función de Gödel, ¿sí? Tienen ahí un montón de cuestiones. Bueno, entonces vamos a ver que efectivamente es RP. Para eso voy a usar algo que les va a probar Mechi mañana a la tarde seguramente, ¿sí? Entonces pongo acá, van a ver con Mechi que la función, no sé qué nombre le va a poner, así que la llamo H, que va de los naturales en los naturales, tal que H de n me devuelve P sub n, ¿sí? Siendo P sub n el n más unésimo primo, ¿sí? O sea, H de 0 es 2, H de 1 es 3. Entonces van a ver con Mechi que esta función es RP. Y yo lo voy a usar ahora, ¿sí? Que la función que me devuelve el enésimo primo es RP. Es muy lindo como la pueden pensar antes de que la haga Mechi, cómo probar que esta función es RP. Es interesante, es difícil la cota, ¿no? Ya ahí les estoy dando la idea de que van a usar algún predicado de los acotados, o el mínimo o el máximo, la suma, o algo van a usar de esos acotados. Bueno, sabiendo que esa función es RP, vamos a probar que las funciones de Gödel son RP. Entonces, fíjense. A0 acá es P0 a la sub 0 por P1 a la 1 por PK a la sub K. Entonces esto es la productoria desde J igual 0 hasta acá de la potencia. Antes de escribir la potencia, por las dudas, para que no se confundan, lo voy a escribir así. De H de K, de J, perdón. Se me tildó el lapicito. H de J elevado a la A sub J. ¿Sí? O sea que esto es la productoria desde J igual 0 hasta acá de la potencia de HJ menos 1 a sub J. Fíjense que esto es mayor o igual que 1. Entonces, yo esto lo puedo escribir como HJ resta truncada 1. ¿Por qué es mayor o igual que 1? Porque devuelve primos. El primo más chico es 2. ¿Sí? Entonces, puedo reemplazar la resta por la resta truncada. Si bien esto no es necesario usar una productoria acotada, porque fíjense que la cantidad de factores es fijo, no depende de dónde lo estoy evaluando, es una constante, ¿sí? Lo voy a escribir. No necesito usar productoria acotada, porque la cantidad de factores se fija, no depende de dónde la evalúo. Es constante.
no depende. Pero por una cuestión de comodidad de escritura lo puedo escribir como una productora acotada, pero por comodidad lo puedo hacer. Porque total lo que voy a hacer es componerlo con una función constante. Entonces, al fin y al cabo, me está quedando que esto que va a ser la productora acotada sub la función f de a sub 0 a sub k, k. ¿Por qué? Porque esto es productora acotada desde j igual 0 hasta acá, este es el k que va acá, de f de a sub 0 a k j. Y la f de a sub 0 a sub k j, ¿quién es? Es la potencia de hj resta truncada 1 a sub j. ¿Está bien? Bueno, y ustedes después escriban que tenemos la potencia SRP por ejercicio de la guía, HSRP por lo que va a probar Mechi, la resta truncada SRP por ejercicio de la guía, la función constante SRP por ejercicio de la guía, y acá lo que estoy usando es la proyección pi sub j, que es RP por ser inicial, entonces productora acotada de una función RP es RP. ¿Está bien? De esa manera, escribiendo todo eso, nos queda que SRP, ¿sí? Terminar de escribir de tarea, en realidad lo que dije. Escribir lo que dije de forma oral. Bueno, entonces tenemos ya que las funciones de Gödel son inyectivas, son RP, no son sobreyectivas, ¿sí? Una cosa, vamos un recreito de 2 minutitos mental, así les cuento alguna cuestión y así vemos otra cosa que también tiene su dificultad. ¿Qué iba a decir? Se enteraron que el 31 de mayo es el Día del Matemático y es el Día del Matemático en conmemoración del fallecimiento de Gauss. Ustedes lo conocen a Gauss de dónde, a ver. De todos ¿Están lados. ahí? De todos lados, díganme, bueno, el lema de Gauss en la parte de enteros, ¿dónde más lo vieron? El de la fórmula cerrada de la sumatoria. Ah, No me la de acuerdo. 1 más 2 más 3 más n, que es Sí. n por n más 1 sobre 2, esa es la fórmula de Gauss, muy bien. ¿Algo más? No me acuerdo específicamente, pero sí, en un montón de lados. Todavía no cursaron prueba. En prueba van a ver la curva de Gauss, ¿sí? Esa es muy conocida, ¿no? Porque hay un montón de cosas que se comportan como la campana de Gauss, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en la altura, es regional, ¿no? Pero si pensamos más o menos hacemos una encuesta de cuánto mide las mujeres en, no sé, Buenos Aires, va a haber muchas mujeres, una vez una alumna me criticó por esto que dije, va a haber muchas mujeres que miden, no sé, 1,60 m, ¿sí? Un poquito menos que miden 1,61 m, un poco menos que miden 1,62 m, un poquito menos que miden
1,58, algunas que miden 1,50 y uno va a ir haciendo una curva de este tipo, ¿se entiende? Algunas me dijeron, ya cambió la media, ya la media no está en 1,60, que es lo que mido yo, ya la media en Argentina de las mujeres me dijeron una vez que subió a 1,65. Bueno, no importa, lo que voy es, tenés como una media y después hay personas que miden un poco más y personas que miden un poco menos. Y eso se comporta como esta campana de Gauss, como este dibujito, que es una campana de Gauss, y cuando cursen probabilidad y estadística van a ver que hay muchas cosas relacionadas con esa campana de Gauss. Bueno, y todo esto que estaba hablando de Gauss, ven que no estoy bien todavía, por todo eso lo conocemos a Gauss. Pero en realidad, el 31 de mayo no es por Gauss, perdón, se me confundieron los que empiezan con G, es por Galois. ¿A Galois lo conocen? Puede que no. El silencio dice que no. Bueno, Gauss, un matemático muy importante, pero también lo tenemos a Galois, otro matemático muy importante, y el 31 de mayo es por Galois, por la muerte de Galois. Bueno, la teoría de Galois la pueden googlear un poquitito después si quieren, es inmensa, es de álgebra. Nosotros, si en vez de nosotros cursamos álgebra, la que cursaron no la lineal, sino la parte no lineal que cursaron conmigo, si cursáramos un álgebra 2, un álgebra 3, estaríamos cursando la teoría de Galois. Que tiene cosas que se aplican en computación teórica. Si googlean un poco la historia de Galois van a ver la teoría inmensa que hizo Galois y murió a los 21 años. ¿Y saben cómo murió a los 21 años? En un duelo. Lo que no sé si es tan así o si eso me lo contaron, que era por una doncella. Pero se batió a duelo y falleció porque al duelo, ¿no? Los antiguos, los que iban con la pistola, iban como los dibujitos animados, veíamos caminando, se daban vuelta. Bueno, así murió Galois a los 21 años, dejó una de las teorías matemáticas más grandes que existe hoy, que se aplica en un montón de cosas y con solo 21 años, ¿no? Uno siempre se pregunta cuál hubiese sido el legado de Galois si hubiese vivido unos añitos más. Bueno, por eso el 31 de mayo es el Día del Matemático y bueno, los invito a que miren un poquito algo de la historia de Galois, perdón, que se me cruzaron los cables con Gauss, los dos con G, los dos muy genios, pero era por Galois. Bueno, hecho este recreíto, vamos a seguir un poquito más definiendo dos funciones más que se llaman indicadores de Gödel y que tienen que ver con justamente los números de Gödel. Vamos con eso. Bueno, entonces, definición. Indicadores de números de Gödel. El primero que vamos a ver es este. Va de n en n, tal que esto, evaluado en n, me da la longitud de n, si n es distinto de 0, 0 si n es igual a 0. Pero ¿qué estaré queriendo decir con longitud n, siendo n un número natural? Bueno, lo siguiente. Si n es distinto de 0 y n es distinto de 1, entonces, por el teorema fundamental de la aritmética, n lo podemos escribir como p sub 0 al alfa 0 por p sub k al alfa k. ¿Sí? Con alfa k distinto de 0. Si en algún momento, si no es ni 0 ni 1, lo más chiquito que puede ser es 2 y será 2 a la 1. Si es 2 a la 1 por 3 a la 0, escribo 2 a la 1. Por eso estoy pidiendo que el último exponente no sea 0. Bueno, y entonces, en este caso vamos a decir que la longitud de n
es k más 1. ¿Está bien? Sería hasta el último primo que aparece en su factorización. O sea, si digo que aparece, si el primo más grande que aparece en su factorización es el 7, ¿sí? El 7, ¿qué número de primo es? Viene primero el 2, después viene el 3, el 5, el 7, el 4. Entonces la longitud va a ser 4. Por ejemplo, lo que vamos a tener acá es que la longitud de 2 a la quinta por 11 a la 7, ¿qué es? Vendría a ser la longitud de 2 a la quinta por 3 a la 0, por 5 a la 0, por 7 a la 0, por 11 a la 7. Entonces la longitud de esto es 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y la longitud de 1 la defino igual a 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera defino esta función rayita, rayita, ¿no? Como la función módulo vendría a ser, pero en este contexto significa esto. Y por otro lado, la otra función que vamos a definir es esta que está acá. Una función que tiene como dominio n cuadrado en n, tal que xi es el b sub pi de x. Una cosa, muchas veces cuando se escribe así, lo van a encontrar así en los libros, este punto y este punto, lo que quiere decir es que es una función de dos variables y que uno de los números se pone acá y el otro número se pone acá, ¿sí? Y es así. Si nos resulta difícil acordarnos de esta notación, de ese nombre, a mí la verdad que no me interesa que recuerden nombres de memoria, se los presento así porque así lo van a encontrar en los libros, pero también podríamos, si no me acuerdo, siempre que van a usar una función en un parcial, la van a definir, entonces no importa el nombre, sí que esté bien definida, podríamos hacerlo de esta manera, donde el b sub pi es la cantidad de veces que aparece el primo P sub i en X, que habíamos visto en álgebra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto era un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. H de 51. ¿Esto quién es? El B sub P1 de 50. O sea, esto es el B sub 3 de 50 es 0. Porque 50 es 5 al cuadrado por 2. Si pregunto H50 0, esto es el B sub P0 de 50, o sea, es el B sub 2 de 50, que es 1. ¿Sí? Entonces definimos estas dos funciones que se llaman indicadores del número de Gödel. Lo que quiero ver ahora es que son RP. Entonces, teorema los indicadores de los números de Gödel son RP. Bueno, ¿cómo demostramos esto? Fíjense, el XY o HXY, como lo llamé después, esto lo escribo así, que a mí me resulta más fácil pensarlo de esta manera, pero nunca olvidemos que el dominio es n cuadrado, es una función de dos variables. Lo voy a pensar como el mínimo t menor o igual que x, tal que pi a la t más 1
no divide a X. Es decir, el mínimo T menor o igual que X, tal que no, o podemos poner alfa de div de pi a la t más 1, X. Bueno, acá les dejo de tarea que terminen de terminar de justificar que H es RP. Yo se los digo en forma oral, ¿sí? Pero quiero que después, fíjense que hoy todas las anteriores yo se las escribí como composición, que acá se tomen el trabajo de escribirlo como composición para practicar. Acá cuando dice PI, ¿sí? Fíjense que H está evaluado en XY. Y cuando aparece PI, este PI que está acá es una función, ¿no? Acá lo que tengo que poner es la función que devuelve PI. No es constante, ¿no? Es esa función que van a ver con Mechi, que ya lo usé hoy, es la función que devuelve PI la que tengo que meter acá. ¿No? Si quieren, hacemos un pasito más. Esto sería el mínimo T menor o igual que X, alfa div, pongamos H de I a la T más 1, X, donde H es la función que va de n en n, tal que H de I me devuelve P sub I. ¿Está bien? Y después entonces acá van a tener que poner la potencia de P sub I resta truncada 1, el sucesor de T. Van a tener que ver cómo ponen las proyecciones, cómo escriben el mínimo acotado, si es que tienen que agregar una variable o no. Van a tener que agregar una variable porque la X que aparece acá también aparece acá. ¿Está bien? Entonces que trabajen. Acá cuando pongo tarea, terminar de justificar que H es RP teniendo en cuenta estas cuestiones que les estoy diciendo. ¿Sí? Y la longitud, ¿cómo la podemos hacer? ¿Cómo podemos probar que es RP? Yo lo que puedo decir es que esto, si X es 0, tenía que devolver 0, ¿no? Entonces, si X es 0, si X es igual a 0, tiene que devolver 0. Si X es 0, esto devuelve 0. Por cualquier cosa va a devolver 0. Si X no es 0, esto devuelve 1. Por cualquier cosa va a devolver el resto. ¿Está bien? Entonces, si X es 0, que devuelva 0. Y para lo otro, ¿qué puedo decir? ¿Se les ocurre algo? ¿Me quieren sugerir algo? Yo podría pensar en el máximo K menor o igual que algo, tal que P sub K divide a X. ¿Está bien esto? O sea, si X es, por ejemplo, 2 a la 1 por 3 a la 0 por 5 a la 0 por 7, la longitud de X es 4. ¿Sí? Este es P sub 0, P1, P2, P3. Entonces sería 1 más esto, ¿no? 1 más el máximo K, tal que PK divida X. ¿Estaría bien esto? Si no lo divide ningún primo, esto me devuelve, ¿qué me devuelve? 0. Y entonces me devuelve, por ejemplo, a 1 no lo divide ningún primo, entonces esto va a devolver 0, esto devuelve 1, para 1 está bien, anda bien.
¿Está bien? Y el máximo K, yo digo que es menor o igual que X. Entonces les dejo de tarea probar que la cota está bien. La cota es correcta. Y tarea, terminar de escribirlo, terminar de justificar que es RP con las cosas que dije y escribiendo la composición y todo eso. Y les dejo otra forma también de ver que es RP para que lo miren. Otra forma, un poco más retorcida, pero es X, lo puedo ver como el mínimo y menor o igual que X, tal que XY es distinto de 0, se los dejo para que lo piensen. Y para todo J menor o igual que X, J es menor o igual que Y, o XJ es 0. Tiki, tiki, tiki. ¿Sí? Pensarlo de tarea y justificar por qué queda RP. 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 Bueno, hasta acá vimos unas cuantas cosas nuevas, ¿sí? La función par, la función de Gödel, indicadores de la función par, indicadores de la función de Gödel, ¿sí? Sé que en general todo esto es como, es bastante, no es tan sencillo verlo, así que bueno, necesita toda una lectura y asentar todas las cuestiones que tienen que ver con la clase de lo que vimos hasta ahora, ¿está bien? Si bien con lo que hicimos hasta acá de práctica no es mucho, no pueden hacer casi nada, ¿sí? Hay bastante que asentar con esto. Bueno, y les cuento, lo que sigue es sencillo, está bien. ¿A qué apuntamos? Lo que quiero hacer ahora es a cada programa en lenguaje S asignarle un número. A cada programa en lenguaje S le quiero asignar un número, ¿sí? Entonces, de esa manera, a un número natural. Lo que quiero es que si yo tengo dos programas distintos, le asigne números naturales distintos. Y que para todo número natural haya un programa en lenguaje S que tenga asociado ese número natural. O sea, básicamente lo que quiero armar es una función biyectiva entre los programas en lenguaje S y los números naturales. Eso demostraría que el cardinal de los programas en lenguaje S es Aleph 0. Pero hay una manera mucho más fácil de probar que los programas en lenguaje S tienen cardinal Aleph 0 sin necesidad de encontrar explícitamente una función biyectiva. Esto de encontrar una función biyectiva entre los programas de lenguaje S y los números naturales, lo necesito para otra cosa que vamos a ver en la última clase, ¿está bien? Pero no lo necesito para probar cardinalidad. Para probar cardinalidad es mucho más sencillo que esto que... Lo otro no es que sea difícil, pero lo puedo hacer de una manera muy corta, ¿no? O sea, si yo quisiera, por ejemplo, probar... Quiero probar que el cardinal... No sé, observación, teorema, como lo quieran llamar, el cardinal de P, tal que P es un programa en lenguaje S, es Aleph 0, ¿sí?
¿Cómo podría probar esto sin necesidad de encontrar una función biyectiva? Bueno, a ver, pongámosle nombre a esto, a este conjunto lo llamo X, y voy a llamar XN al conjunto de P programa del lenguaje S o el lenguaje S con N instrucciones. Entonces podemos pensar que X es la unión de XN con N perteneciente a los naturales mayores o iguales que 1. O sea, si yo pienso los programas en lenguaje S como los de una instrucción, unión los de 2 instrucciones, unión los de 3 instrucciones, unión los de 28 instrucciones, unión, o sea, la cantidad. Siempre va a tener finitas instrucciones, siempre XN tiene N instrucciones, la unión de estos XN me da todo X. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo podemos probar, ¿sí?, que tiene cardinal Aleph 0? Bueno, vamos con lo fácil, como para poder ganarnos, a ver, la tranquilidad de que algo logramos hacer. Yo puedo armar un programa, puedo armarme una función que va de n en x, tal que f de n lo mando a p sub n, donde p sub n es el programa que ahí le asigna i más 1, ahí le asigna i más 1, ahí le asigna i más 1, esto n veces. Bueno, f es inyectiva, se los dejo de tarea, ¿no? Si f de n es distinto de f de k, si f de n es igual a f de k, voy a tener n veces esto, y, y el otro programa va a tener k veces esto, está bien, y si es exactamente el mismo programa, es porque tienen la misma cantidad de instrucciones, porque los programas son iguales y tienen exactamente la misma cantidad de instrucciones, y los dos programas tienen la misma primera instrucción, la misma segunda instrucción, la misma última instrucción. De esa manera decimos que dos programas son iguales. Entonces, como la f es inyectiva, me queda que entonces Aleph 0 es menor o igual que el cardinal de x, ¿no? Lo cual ya era sencillo ver que hay infinitos programas. La cota que cuesta Sería un más n es más la 1. superior. Sería, ¿cómo? N más 1 veces, puede ser. Sí, tenés razón. N más 1 veces, porque si no sería 0 veces, que no. Gracias, no se entiende. Está bien. N más 1 veces, gracias. Y entonces me queda inyectiva, entonces el cardinal es mayor o igual que Aleph 0. Ahora, para ver que es menor o igual que Aleph 0, ¿qué es lo que puedo hacer? Me quiero armar ahora algo que vaya de X, probar que el cardinal de XN es Aleph 0 o es menor o igual que Aleph 0, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Si tengo XN, o pensemos una cosa, cada instrucción, ¿sí? ¿Cómo la escribimos? ¿Qué se les ocurre? A ver. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Miren, lo que tenemos es, las instrucciones eran 3, ¿no? A B le asigno B más 1, a B le asigno B menos 1, o if B distinto de 0, go to L, ¿sí? Entonces yo puedo decir que cada instrucción la identifico con un primer número que me dice si es la instrucción 1, lo voy a escribir por arriba, después se los dejo a ustedes para que lo sigan si quieren. 2, 3. Entonces, acá me va a devolver la instrucción, me va a dar J, que lo que me va a decir es 1, 2 o 3 según
cuál de estas instrucciones es. ¿Está bien? Otro numerito que me dice qué variable B aparece acá. ¿Está bien? ¿Qué variable B aparece acá? Entonces yo puedo pensar que las variables las escribo así. ¿Qué variables teníamos? La de salida, que es Y, la de entradas, que son XJ, y las auxiliares, que son las ZJ. Entonces, si yo ordeno las variables de esta forma, me cambió el color. Si ordeno las variables de esta forma, ¿se entiende lo que estoy haciendo? Si ordeno las variables de esta forma, lo que puedo decir es, acá mando un numerito R que me dice posición de la variable B. Diríamos que si R es igual a 0, entonces B es Y, si R es igual a 1, B es, perdón, ahí, ¿puedo sacar? Cartelito. Si R es igual a 1, B es X1, si R es igual a 2, B es Z1, ¿se entiende? ¿Qué más me falta para identificar la instrucción? Y si es una instrucción del tipo 3, tengo que decir quién es esta etiqueta, ¿no? Entonces, ordeno las etiquetas, las ordeno así. A2, B2, C2, D2, ordeno las etiquetas de esta manera. Entonces acá vamos a poner, no sé, un I, que es posición de la etiqueta L, etiqueta L en la lista, ¿no? En la lista para la instrucción de tipo 3. De tipo 3. Es decir, si la instrucción es de tipo 1 o de tipo 2, pongo que I es 0. Si es de tipo 3 y L es a 1, entonces I vale 1. Si la instrucción es de tipo 3 y L es igual a B2, entonces, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es igual a 6. ¿Se entiende? ¿Me falta algo más para identificar la instrucción? Que alguien me conteste. ¿Me falta algo más? Por favor, se los pido. ¿Qué me falta? Bueno, me falta si tiene etiqueta adelante, ¿sí? Entonces, vamos a acá a poner un numerito para ver si tiene etiqueta adelante. O vamos a poner un K. Si no tiene etiqueta adelante, K vale 0. Si tiene etiqueta adelante, la posición que ocupa en la lista.
Entonces, fíjense que con estos 4 números queda perfectamente identificada la instrucción, si tiene etiqueta adelante, si tiene etiqueta adelante, qué etiqueta es, ¿se entiende? O sea, con estos 4 numeritos ya pude identificar la instrucción. Entonces, lo que puedo hacer es defino una función g que va de xn a n a la 4n. ¿Por qué? Porque g de xn tiene n instrucciones, ¿no? Entonces, g la estoy evaluando en un programa que tiene I1 y n instrucciones, llamémoslo así, en un programa que tiene I1 y n instrucciones. Entonces, ¿a dónde lo voy a mandar? A JRIK1 de la primera instrucción. JRIK de la segunda instrucción. Hasta JN, RN y N, KN de la última instrucción. Entonces, por eso son 4N, la mandé hasta ahí. Si los programas son distintos, es porque en alguna instrucción, porque alguna instrucción la tienen distinta, ¿no? O sea, si yo digo, si 2 programas son distintos, es porque alguna instrucción la tienen distinta. Entonces, alguno de estos numeritos va a cambiar, por lo tanto, va a ser inyectiva. O sea, que inyectiva se los dejó de tarea. Por lo tanto, el cardinal de xn es menor o igual que Aleph 0 a la 4n, que es Aleph 0. Por lo tanto, x es unión numerable es unión numerable de conjuntos numerables. Entonces, el cardinal de x es menor o igual que Aleph 0. Entonces, teníamos por el otro, entonces por Bernstein, como el cardinal de x es mayor o igual que Aleph 0 y el cardinal de x es menor o igual que Aleph 0, entonces el cardinal de x es Aleph 0. ¿Sí? Hay numerables programas. Bueno, entonces todo este trabajo que vamos a hacer mañana, que no es difícil, pero es largo, para encontrar una función biyectiva que diga, bueno, dame el programa número 28 y podamos decir, este es el programa número 28, dame el programa número 35 y podamos decir que este es el programa número 35, ese mapeo 1 a 1 que vamos a hacer entre los programas de lenguajes y los números naturales, no es por una cuestión de cardinalidad, porque salía mucho más sencillo y corto haciéndolo de esta manera. Lo voy a hacer por otra razón que vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Por eso les quería mostrar que quede claro que si era para calcular el cardinal, lo podíamos hacer de una manera más corta, ¿sí? Tampoco María sea tan Laura, largo el mañana, pero quería mostrarles eso, sí. me quedó ahí una duda. Arriba cuando definiste la K y la... No me acuerdo Ahí si... vuelvo a ver. Este K, este último, Sí, este es para ver si, viste que las instrucciones pueden tener etiqueta adelante o no. Si adelante no tiene etiqueta, mando un 0. Si, si tiene etiqueta, tengo que decir cuál es. Entonces, si la etiqueta que tiene adelante es A1, como es la primera de la lista, K va a valer 1. Si la etiqueta que tiene adelante es C2, 2, 3, 4, 5, 6, K va a ser 7. claro, pero lo que yo no termino de entender es qué diferencia hay entre el K y el I, porque el I no va a devolver la posición de la etiqueta también. Pero el I es, pongamos un ejemplo, el I es para, eh, si tengo la instrucción esta, porque la única instrucción que tiene metido adentro una etiqueta es esta. Hagamos el ejemplito. Supongamos que tengo un programa de una instrucción para que sea más fácil, ¿sí? Necesito, aunque quede desprolijo, perdón, hago el ejemplo acá, ¿sí? Ejemplo. Se me tilda el lapicito, ¿qué le pasa? Ahí está, ejemplo. O sea, supongamos que tengo G
de a una cosa, ahora que digo esto me doy cuenta, cuando dije G, yo acá tendría que haber escrito G sub n, porque para cada xn estoy definiendo una G distinta, ¿sí? Supongo que tengo G1, que va de los programas de longitud, tiene una sola instrucción, en n a la 4 la estaría mandando. Entonces, G1 de, por ejemplo, x1 le asigno x1 más 1. ¿Esto a dónde va a ir a parar? J me dice qué instrucción es del tipo 1. R me dice la posición de la variable. Entonces, como la variable es x1, es la primera. Y si es una instrucción de tipo 3, devolveme la posición de esta L. Pero si no es una instrucción del tipo 3, devolveme 0. Y en este caso no tiene una etiqueta delante, entonces K va a ser 0. Miren que muevo acá. Ahora, suponete que tengo G sub 1 de A2, X1, X1 más 1. ¿Esto a dónde va a ir a parar? Y las primeras tres numeritos van a ser los mismos. El que va a cambiar es el último porque tiene una etiqueta delante. Entonces, como tiene una etiqueta delante, tengo que dar la posición de esta etiqueta. A ver, tengo A1, B1, C1, D1, A2. Es la quinta. Te va a devolver 5. Si tengo, por ejemplo, G1 de if y distinto de 0, go to A1, ¿qué va a hacer esto? Lo primero que digo es qué tipo de instrucción es, la tercera. Lo segundo que digo es qué variable aparece. Aparece la variable y, 0. Lo tercero que tenemos que decir es, si es la instrucción 3, ¿qué etiqueta aparece acá? La primera. ¿Y tiene etiqueta adelante? No. ¿Quedó claro? Ok, ok, sí, sí, perfecto, ahora sí. Buenísimo. Bueno. Bien, una cosita más. ¿Estuvieron haciendo ejercicios de RP? Quiero saber si les hago un ejemplo un poquito más complicado de una función RP usando la función par o no. ¿Están un poco en tema para que lo haga o todavía no? Yo por mi parte no hice tantos. ¿Quieren que haga un ejemplo de una función RP un poco más complicado o cortamos acá y seguimos mañana? Porque con teoría no la puedo dejar ahí en el medio. Así que, como quieran, hago un ejemplito. Si no la hacemos y después cualquier cosa vemos la grabación. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, entonces esto quedó claro, espero que sí. Y vamos con un ejemplo que no está relacionado con lo anterior, pero sí usa algo que vimos hoy, ¿sí? O sea, por eso raya, tiene que dar ejemplo. Supongamos que tengo una función que va de n en n, tal que f de n me devuelve a sub n, donde a sub n más 2 es igual a sub n más 1 más 8 al cuadrado por a sub n más 3 más 3. A sub 0 igual a 1 y a sub 1 igual a 1. Fíjense que esto es una relación de recurrencia no lineal.
no sabemos resolverla, porque en álgebra aprendimos a resolver relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes. Esta ni siquiera es lineal, ¿sí? Y acá lo que tenemos es una función que me devuelve a sub 3, me devuelve a sub f de 3 me devuelve a sub 3, f de 8 me devuelve a sub 8. Y es una relación de recurrencia de orden 2. ¿Está bien? Entonces, si uno pensara con un esquema recursivo directo, no lo puedo hacer, porque el esquema recursivo usa el anterior, y esto usa el anterior y el anterior del anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, con el esquema recursivo tal cual lo vimos, no podemos hacer nada. Sí, lo que ya lo resolvimos, porque se acuerdan que yo les había dicho que Mechi se los iba a hacer y se los hizo la semana pasada, es que los esquemas recursivos 1 y 2, que por definición son en la última variable. Ahora ya lo que les mostró Mechi es que si yo tengo un esquema recursivo en la primera variable, no pasa nada, lo puedo transformar en un esquema recursivo en la última variable y está todo bien. Ahora lo que les quiero mostrar es cómo simular un esquema recursivo que tenga más de una variable, ¿no? Y acá nos viene a ayudar la función par y la de Gödel. Yo voy a usar la función par. Podría hacerlo también con la función de Gödel. ¿Sí? Si en otro día hacemos el mismo ejercicio con la función de Gödel. Entonces lo que voy a hacer es defino una función h. Voy a apagar la cámara, que no sé si es por eso que se tilda un poco el lápiz. A ver. Defino h de n cuadrado en n, tal que h de n es la función par f de n, f de n más 1. Si probamos que h es RP, f, que es la que quiero, bueno, ejemplo de esto, probar que f es RP. No puse que había que hacer, probar que f es RP. Acá vamos a poner demostración, ¿sí? El enunciado es esto. Quiero probar que la f es RP siendo esto. Entonces, si logro probar que la h es RP, f, ¿quién es? Es L compuesta con h. Bueno, vamos a probar que h es RP. h de 0 es la función par de f de 0. Perdón, puse acá h de n cuadrado en n y es h de n en n, ¿no? La evalué en una sola variable, es de una variable. H va de n en n y es esto. F de 0, f de 1. ¿Quién es f de 0? 1. F de 1 es 1. Vamos a ponerle otro número para que se entienda que estoy poniendo acá. 2. Bueno, esto pertenece a los naturales, no me interesa ni hacer la cuenta. H de n más 1, ¿quién es? Es f de n más 1. ¿Está bien? Pero yo esto, para probar que h es RP, quiero escribirlo como un esquema recursivo 1, ¿sí? Entonces, debería aparecerme, perdón, ¿lo escribí bien? Si h de n es esto, ¿quién es h de n más 1? Si h de n es lo de arriba, h de n más 1 es f de n más 1, f de n más 2, función par. Ahora, yo, si me aparece f de n más 2, o sea, tengo que escribir todo en función de hn para poder hacer un esquema recursivo. Entonces, fíjense, f de n más 1 es el right de h de n. Right se acuerda que, dada la función par, me devolvía el numerito que estaba a la derecha. Entonces, si yo quiero f de n más 1, es justamente el right de h de n. Y f de n más 2, acá tengo definido quién es f de n más 2, es a sub n más 2. A sub n más 2, ¿quién es? F de n más 1 más 8 al cuadrado por f de n más 3. Muy bien. Entonces, ¿esto quién es? R de h de n.
¿sí? Coma, se tilda igual, el lapicito, la camarita, la camarita. Ahí está. Entonces, ¿quién es f de n más 1? F de n más 1 es el right de h de n más 8 al cuadrado por f de n, ¿quién es? El left de h de n más 3. Fíjense que logré escribir todo usando h de n. Y la ventaja que tiene esto es que si nosotros queremos un esquema recursivo, lo que yo quiero es que esto sea una g de n de h de n. Entonces ahora defino g de n cuadrado en n, tal que h de xy, y vamos despacio a hacerlo, ¿quién es? H de xy es la función par r de i, coma, por r de i más 8 al cuadrado por L, no sé por qué no aparece, yo lo escribí, L de I más 3. Y ahí genial, porque ya está, ya lo pude escribir, ahora lo escribo bien si quieren como composición, pero básicamente G es composición de la función par, potencia, constante, producto, right, left, que son todas funciones que demostramos que son RP. Si bien en la teórica uno demuestra que R, left, función par son RP para otra cosa, esta es una gran aplicación que tiene esto que vimos hoy, porque nos permite probar que esa función que me devuelve un elemento de una sucesión que está definida por una sucesión, por una recursión de orden 2, lo puedo probar que es RP usando esto. Fíjense, escribamos cómo queda la G. Fíjense que G es la función par compuesta con R compuesta con pi2 por el producto de quién? Compuesta de la potencia, ¿sí? De la potencia compuesta con la función suma compuesta con R compuesta con pi2 por la función constante H7 compuesta con lo que quiera, pi1 por ejemplo. Ya acá estoy sumando R compuesta con pi2 por H7, o sea, voy a hacer potencia de 7,2, por lo que ya habíamos estado hablando, o sea que todo esto por H sub 1 compuesta con pi1. Ven que ahí se me tildó el lápiz, me pasé un poquito de tiempo, perdón, ya termino. H1 compuesta con pi1, ¿sí? Entonces es el producto de todo esto, ¿por quién? Por la suma compuesta con L compuesta con pi2 por la función constante 3 compuesta con pi1 con pi2 da lo mismo porque total es la función constante. Entonces es el producto de todo esto con esta suma, ¿sí? Y la función par de todo esto con todo esto. Entonces G es RP por composición de funciones RP. ¿Quiénes son las funciones RP? La función par, que lo probamos en la teoría, la función right, la función left, que la probamos en la teoría. La función potencia, la función suma, las funciones constantes
la función producto, o sea que estas son RP por la teoría. Estas, como las probé en la teoría, siempre las van a poder usar. Esto por ejercicio de la guía, lo van a poder usar si es que aclaramos que lo pueden usar. Y después tienen pi1, pi2, iniciales, entonces RP, ¿sí? Entonces, G es RP por composición de funciones RP. Por lo tanto, H es RP por ser esquema recursivo 1 de una función RP. Y recordemos que h de n es la función par de f de n más 1. Y nosotros lo que queríamos probar es que la f es RP, pero bueno, f es justamente left compuesta con h. Entonces, estas dos son RP, por lo tanto, f es RP por composición de funciones RP. Y ahí vimos una gran aplicación de la función par que tiene memoria. O sea, nos permite guardar, por ejemplo, la anterior de la anterior, que hasta antes de ver esto aparentemente no teníamos manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora, si necesitábamos guardar variables, una forma en que lo podemos hacer es con la función par. También con la función de Gödel. Este ejercicio también se podría haber hecho con funciones de Gödel, se los dejo para que lo piensen y cualquier cosa en otro momento me lo preguntan, ¿sí? Bueno, ahora sí ya los dejo tranquilos, que me pasé, perdón. Y seguimos mañana con codificación de programas, que eso sí tiene apunte, así que si tienen ganas pueden ir leyéndolo y mañana lo vemos. ¿Sí? ¿Me quieren decir algo? Perdón, Laura, creo que en la G, cuando haces potencia, no es H2 compuesto por pi1. H. En la G, cuando dice acá potencia, acá donde estoy señalando, Un esto poquito vendría a atrás. ser, sí, esto vendría a Digo, ser la potencia, estoy diciendo, la base de la potencia quiero que sea R de I más 7. Entonces es la suma de R de I, que sería pi2, por H7, que es la función constante 7, compuesta con pi1, pi2, da igual, por H2 acá. Esto que decís, sí, perfecto, tenés razón. Acá sí lo tengo que elevar a la 2, gracias. Ahí escribí mal eso. Encima ahora queda grabado, escrito. Quedó totalmente escrachada, H2, por este 2 que está acá. Gracias, Nico. Está. Bueno, espero se haya entendido, ¿sí? Nos vemos mañana de forma virtual. Gracias por estar ahí. Me quedan menos, me quedan 10. Bueno, espero que les sirva igual. Sí, gracias. Chao, nos vemos, dejo de grabar.